buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos ahora sí a Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos en esta jornada ya de martes 18. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Muy bien, contento de compartir ya con la audiencia, después de un día también muy interesante en cuanto a la noticia. Amaneció frío prácticamente. Raro eso te iba a comentar también en el pase con Julio. Rarísimo tener un fresco tan fuerte, por lo menos bien tempranito se sintió, ya después se fue sintiendo más que nada la jornada cálida y calurosa, ¿verdad? Cosa que yo estuve mirando en los registros hoy y en Asunción llegó a marcar 13 grados el termómetro. Sí, bien temprano. Bien temprano para noviembre, la verdad que es por lo menos raro, podemos decir. Y para esta fecha que ya es posterior a la quincena de noviembre, más raro todavía, ¿verdad? Así mismo, solemos hablar ya de temperaturas muy altas en esta época. Es más, ahora que tendremos la final de la Sudamericana, recordamos las otras finales como días ultra calurosos, que nos preocupaban incluso los visitantes. Sí, realmente. Así que vamos a ver cómo se comporta este fin de semana. Vamos a ver. Seguramente. En teoría no va a ser tanto calor, pero sí temperaturas ya un poco más altas y mucha humedad sobre todo estaba marcada. Pero lo que sí le genera, como siempre, pesadez al extranjero cuando viene al Paraguay es la humedad, o sea, el calor húmedo, al cual muchas veces nosotros ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados y para mucha gente es bastante curioso eso. Así que bueno, se prepara la ciudad también para esto. Ya le vamos a contar seguramente en los servicios informativos todo lo que se está haciendo para recibir a cerca de 20.000 personas, cuando menos. Sí, sí. Si no es más, en realidad. Casi que una marca ya de estos años tener finales así en nuestro país. Y acá en la zona mucha gente que está aprovechando también para algún negocio temporal por lo menos. Sí, señor. Vamos a estar hablando seguro de eso en el transcurso de estos días también, porque algo que marca, al igual que las altas temperaturas, que algunos encuentros deportivos también en el Paraguay, algo que marca un poco la agenda de esta época del año suele ser también lo que tiene que ver con el famoso CIMEFOR que se realiza en el área de las fuerzas militares, ¿verdad? Así mismo, el servicio militar obligatorio, que ustedes saben en nuestro país está reglamentado, por supuesto, y que también tiene la posibilidad de la objeción de conciencia, pero que hay mucha gente que lo hace y que esta es la época por lo general que se empieza a hablar de esto. Así es, señor. Por eso ya queremos saludar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Queremos centrarnos principalmente en el CIMEFOR naval, ¿verdad? Así mismo. Y queremos saludar en este caso al capitán de navío Jorge David Maldonado, él es comandante del CIMEFOR de la Armada. ¿Cómo le va? Gracias por venir, bienvenido. Buenas tardes, Fernanda, Diego, a la audiencia. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de venir a comentarles un poco lo que es el CIMEFOR de la Armada. Estoy acompañado con dos representantes del CIMEFOR para que también puedan estar compartiendo sus vivencias. A la Fuerza Naval le llamamos Armada. Armada, Marina de Guerra, Naval son sinónimos. Sinónimos. Pero Armada suele ser un nombre bastante común, ¿verdad? Sí, normalmente se utiliza más. Más cercano a la gente también, sí. ¿verdad? Totalmente. Bueno, gracias por venir. También nos acompaña en este caso Gabriela Noemí Villalba Zabata, ella es CIMEFORista. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenas tardes, Fernanda, Diego, señor comandante. Agradecida de estar aquí para poder representar a mi fuerza. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña el CIMEFORista Diego Emanuel Villalba Zabata. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes, Fernanda, Diego, el señor comandante, y también agradecido por esta gran oportunidad. Son hermanos ustedes, ¿verdad? Somos hermanos, sí. Ajá. El parecido ya casi lo dice todo. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 24 años y él tiene 19. Ah, Y ahora ya hicieron un primer periodo, ¿cómo es la historia? Hicimos el primer periodo este enero 2025. Egresamos como cabo aspirantes y ahora vamos a sumarnos al siguiente periodo. ¿Tienen una carrera estudiantil, profesional paralela, digamos, a esto? Yo me recibí de dos carreras universitarias. Soy licenciada en Marketing y Publicidad, licenciada en Diseño y Moda Indumentaria, y mi hermano ahora mismo está cursando también la carrera de Marketing y a punto de egresar como entrenador personal. Ah, espectacular. Bueno, si tenemos que explicar casi que de cero, comandante, lo que tiene que ver con el CIMEFOR, ahora, ¿en qué etapa estamos específicamente de la formación? Bueno, haciendo un poco de historia, el CIMEFOR tiene sus orígenes en el año 1927, ¿verdad? Donde el Estado vio la necesidad de ir fortaleciendo la reserva. Posteriormente, en el año 1944, surge la Escuela de Formación de Oficiales de Reserva. En el año 1952, el CIMEFOR se especializa en cada una de las fuerzas, ¿verdad? Surge ahí el CIMEFOR de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército. Sí. Hoy en día tenemos la innovación desde el año pasado que por primera vez en la historia se permitió el ingreso a mujeres, ¿verdad? Porque siempre hubo una pequeña confusión en relación a lo que es el servicio militar, como justamente estaban mencionando. El servicio militar dentro de nuestra Constitución Nacional está establecida como obligatoria,
con la objeción de conciencia habilitada también, ¿verdad? Sí. Pero la modalidad del CIMEFOR es voluntaria. Se reconoce a las personas que han pasado por esa instrucción el servicio militar, pero no es una modalidad obligatoria. Es el mismo caso del liceo Es militar. totalmente voluntario. Es Y voluntario. las mujeres no podían hacer. No estaba habilitado para las mujeres. en Era como realidad. una laguna más bien, ¿verdad? Era una laguna que afortunadamente, digamos que se pudo jurídicamente sustentar, ¿verdad? De que las mujeres podían voluntariamente presentarse a los cuarteles y, por darle una referencia estadística, el año pasado se habilitaron las vacancias en la Armada que fueron cubiertas por un 70% de mujeres. 70-30 fue la proporción. 70-30, sí. ¿Por qué tiene rostro de mujer ahora? Porque hemos visto en otras armas también que está pasando eso, ¿verdad? Y aparentemente era una necesidad que las mujeres querían también presentarse a los cuarteles para servir al país desde ese sentido, ¿verdad? Porque esto no, digamos que no exige una vida profesional militar, es una experiencia militar que te da conocimiento, te da formación, pero digamos que no te exige una carrera, ¿verdad? Propiamente dicha. No. Puede ser el primer paso quizás, ¿verdad? En mi caso, yo ingresé al CIMEFOR de la Armada, pero también, y digamos que me direccionó a esta vocación. Te entusiasmó. ¿Verdad? Sí. Sin embargo, lo que hay que valorar del CIMEFOR son el desarrollo y el afianzamiento de habilidades blandas como la responsabilidad, la disciplina, que son transversales a cualquier actividad humana, ¿verdad? En el caso de ellos, por ejemplo, ella tiene 2 carreras universitarias, sin embargo, al llamado de la patria, como se dice, fue una de las primeras que se presentó. ¿Y el periodo de tiempo cuál es? ¿Cuánto tiempo les lleva hacer por año CIMEFOR? El CIMEFOR está establecido en 3 periodos de instrucción. Cada periodo dura 6 semanas y es anual. En el primer periodo que ellos acaban de desarrollar, ellos tienen una instrucción general y también ya introductoria a lo que es con un énfasis naval, obviamente porque somos de la Marina, ¿verdad? Claro. El segundo periodo que van a iniciar ahora, ellos van a elegir especialidades entre infantería de marina, tropas embarcadas o la parte de máquinas para poder hacer una instrucción especializada. Y el tercer periodo es lo mismo del segundo periodo, pero ya una instrucción más avanzada. Ok, y uno puede hacer solamente un periodo, comandante. También Y después puede decir, hacer... bueno, por cuestiones, no sé, laborales, personales, al final la experiencia no me terminó de satisfacer y solamente hago un periodo y ya no me presento para los siguientes. Solamente un periodo es suficiente como para que se le reconozca el servicio militar. Afortunadamente tenemos un índice, por llamarlo así, de deserción no voluntaria precisamente, sino justamente por cuestiones o laborales o de salud, alguna cuestión, digamos que fuera de lo que es la voluntad de los participantes, ¿Y ¿verdad? se tiene que avisar eso? ¿Cómo se hace? En ese Normalmente al finalizar cada periodo uno se encuentra liberado, ¿verdad? Ajá. En este caso ellos tienen que volver a inscribirse para el siguiente periodo Claro. para poder... ¿Y se hace acá en Sajonia? ¿Se hace o dónde se hace? Bueno, en Sajonia nosotros tenemos habilitados 4 locales, todos en Sajonia. También tenemos en Ciudad del Este, Encarnación y Saltos del Guairá. ¿Y cómo está la proporción de personas? O sea, ¿se inscriben más acá en zona capital, en el interior? Nosotros tenemos habilitados en el interior 150 vacancias, de los cuales prácticamente ya están completadas esas vacancias. Y tenemos 350 vacancias acá en la capital. Prácticamente estamos llegando a un 50% ya en la capital también de inscriptos. Y normalmente este es el periodo donde los estudiantes están terminando el colegio y demás cosas, ¿verdad? Entonces normalmente la inscripción se suele llenar en los primeros días de diciembre. ¿En qué época se abrió? ¿En octubre? ¿Se abrieron las inscripciones para CIMEFOR? El 1 de octubre se habilitaron el periodo de inscripción ¿Y va hasta? hasta que se llenen los cupos. No hay un tiempo así límite exacto, una fecha. Está supeditado a que se llenen las vacancias. La Armada está habilitada 500 vacancias para este año. ¿Y cuándo empiezan los cursos? Los cursos comienzan el 5 de enero. De enero. O Sí, sea, y uno va tiene hasta que- la segunda semana del mes de febrero. ¿Y ese tiempo permanecen todo el tiempo en el cuartel o es con salidas, digamos? Está programado para que sea con retiro, ¿verdad? Se estarían presentando a las 6:30 de la mañana para la formación, verificación
y ya para el desarrollo de la instrucción, ¿verdad? Claro. Dentro de la instrucción está previsto un desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, y para aquellas personas que por algún motivo necesiten quedarse a pernoctar en la unidad, también se les va a facilitar camas, todo lo necesario, inclusive el servicio de cena, ¿verdad? ¿Se quedan algunos chicos a dormir también o...? Bastante se quedan, sí. Por una comodidad misma, ¿verdad? Y la experiencia completa también, Claro, ¿verdad? Sí. totalmente. Y esto, digamos, ¿tienen un costo para la gente que se enrola o tiene algún pago? No existe ningún costo, lo que sí solicitamos es la cobertura de los documentos y algunos análisis médicos y clínicos que le solicitamos a los participantes presentar de manera a poder corroborar la forma que se están presentando. Claro. Y cubrir la parte documentaria, ¿verdad? También le pedimos que abonen el costo de sus uniformes y el resto corre por cuenta del Estado paraguayo. Claro. Gabriel, en tu caso, ¿cómo fue ese primer periodo que vos ya pasaste el año pasado, verdad? Este año Este en año. enero, Ah, sí. este año. Y parece como si fuera que fue ayer. Sí. Realmente fue una experiencia emocionante que estoy también entusiasmada de volver a pasar. Entonces yo estoy firme para continuar con el siguiente periodo. Y fue realmente una experiencia muy grata. Pude aprender sobre disciplina, pulcritud y más que nada también poder entender el sentir de mi señor padre, que es guardia marina reserva. Ah, Nosotros llegamos a la marina mucho también por tradición familiar, claro. ¿verdad? Porque crecimos escuchando sus experiencias y también viendo ese sentir que él tenía, que nosotros ahora recién podemos comprender en piel propia lo que significa el amor a la Armada. Claro. Otra cosa que me gustaría destacar también, que fue mi aprendizaje, fue el valor de la camaradería. Porque conocí a mujeres increíbles, pasamos experiencias juntas, que lo que uno pasa con su camarada, solamente con su camarada va a pasar. Es más que un amigo, más que un hermano. Y también todas estamos entusiasmadas de volver también con más valentía, con más fuerza y ser también ejemplo para las que vendrán, para recibir con ansias a las futuras aspirantes. Claro, además es un poco de hasta hacer historia, ¿verdad? De ser parte Así de ese mismo. primer grupo de mujeres. Realmente es hacer historia y eso también fue un incentivo, porque justamente cuando había salido la noticia, mi papá me había mandado y me dice, ¿te vas a ir vos también? Sí, vas a hacer historia. Y realmente estamos haciendo historia y esa frase, ¿verdad?, es lo que nos dio a mí y digo también a mis camaradas, nos dio mucha fuerza de continuar, de que somos las primeras, somos las pioneras y de que vamos a hacer la primera remesa CIMEFOR femenino naval. Diego, Gabriela, ¿pueden explicarnos un poco el uniforme también, los nombres que tienen, el birrete, el pañuelo? ¿Pueden explicar un poquitito el uniforme también, que es bastante llamativo, el de la Armada en particular? Y el más lindo, el uniforme más lindo. Realmente una característica de la Fuerza Naval es que es muy tradicional. Nosotros nos pusimos a investigar, ¿verdad?, sobre el uniforme. Tiene también orígenes en lo que es la Armada Británica. El uniforme blanco es un pantalón de botamanga ancha que está diseñado para poder quitarse y ponerse de manera fácil. Tiene botones y no cierres, porque en un inicio los cierres eran metálicos y estos se oxidaban si se mojaban. Ah, ok. Entonces es un detalle que hasta ahora se sigue utilizando, ¿verdad?, que el pantalón es con botones. Tenemos después la corbata, que simboliza... Como dijo mi armada, es la armada muy tradicional. Sí. Y por ejemplo, en el gorro podemos ver que es el luto del almirante Nelson. Y también los señores oficiales que tienen su raya acá, también simboliza el luto del almirante Nelson. El almirante Nelson fue una persona importante para la historia naval y es de Inglaterra. Entonces, a eso voy, de que es un uniforme muy tradicional. En todo el mundo es casi igual. Tenemos, por ejemplo, el cuello marinero que pueden ver aquí, que Sí. tiene las 3 franjas, tiene también 2 estrellas. El cuello viene también de lo que es la historia de los piratas, de verdad, porque ellos se engrasaban el cabello y para no ensuciar el uniforme se colocaban un paño
que esto después mutó a ser lo que es el cuello marinero. Lo mismo también la corbata, se utilizaban después para secar y demás. O sea, es un uniforme bastante tradicional que nosotros llevamos con orgullo, así mismo. Y el gorro también es distinto, digamos, a lo que usan en otras armas. Sí, el nuestro es característico porque tiene lo que dice el CIMEFOR naval y como mencionó mi hermano, tiene un listón particular. Y la forma también en la parte de arriba, la terminación un poco, también es un poco distinta, ¿no? Sí. Bueno, y Diego, en tu caso, ¿cómo te sentís con esta experiencia? Y como dijo mi hermana, también fue una gran experiencia porque yo crecí escuchando la historia de mi papá y para mí ahora tiene sentido. Y fue muy buena experiencia. También me sirvió mucho a mí porque me sirvió a abrirme más con las personas. Conocí por mis camaradas y eso. Claro, es conocer a otras personas más también. Y convivir con ellas porque desarrolla el espíritu y la unidad, uno de los valores que aprendemos en el CIMEFOR. Claro. Capitán, ¿han habido en algunos momentos experiencias negativas en cuanto a maltratos y demás? Y eso a veces los padres, sobre todo cuando son chicos jóvenes, los que van a ir, les preocupa y quieren saber, ¿verdad?, un poco del compromiso que hay de las Fuerzas Armadas. Sabemos que hay un compromiso que se habla de esto para que no se repitan esos hechos que alguna vez ocurrieron. Nosotros tenemos experiencias, ¿verdad?, aprendidas que le llamamos nosotros, ¿verdad? Por eso insistimos mucho en la preparación del personal que va a tener a su cargo el desarrollo de la instrucción para los CIMEFORistas, ¿verdad? Además de pasar por cursos de derechos humanos, tienen cursos específicos para instructores. Y justamente tenemos la experiencia acá de los muchachos que están viniendo. Tomamos con bastante seriedad esas lecciones aprendidas para evitar que vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, entender que el CIMEFOR es una escuela de vida más que nada. Nosotros queremos que el ciudadano salga con esas habilidades blandas, desarrolladas y fortificadas, como te digo, y por sobre todas las cosas que puedan ser útiles a la patria. Es un periodo en la vida de los jóvenes muy sensible, ¿verdad? Que nosotros ayudamos en el sentido del desarrollo del liderazgo, de la disciplina. Entonces, trasciende más allá que solamente un beneficio personal, también tiene un beneficio para la propia sociedad. Claro, y en ese punto, si hay que explicar un poco en sí el CIMEFORista en un futuro a nivel sociedad. ¿Cuál es el aporte que puede hacer? Fuera de eso ya más que nada personal, que uno va, aprende, desarrolla esas habilidades que ciertamente le sirve en su convivencia diaria con otras personas. Pero a nivel sociedad paraguaya, ¿qué pueden aportar los CIMEFORistas una vez que terminan todos estos periodos? En primer lugar, nosotros tenemos que interpretar la importancia estratégica que tienen los ríos para nuestro país, ¿verdad? Sí. Y por sobre todo la parte de la navegación fluvial, ¿verdad? Por el tema del flujo de mercaderías. Y es justamente la función de la Armada, la seguridad y la defensa de estas vías de comunicación, ¿verdad? El aporte de los CIMEFORistas, ellos vienen a incorporarse como la reserva naval, ¿verdad? Que el día de mañana serían, si necesario, fuera convocados, ¿verdad? Claro. Por el Estado paraguayo para dar la defensa en ese ámbito, ¿verdad? Por eso es que la Armada tiene su sustento. Muchas veces preguntan en un país mediterráneo cómo justificamos una Armada. Sin embargo, el 70% de nuestras fronteras es fluvial y para el desarrollo es crucial que estas vías sean defendidas también como parte de los intereses nacionales. Y en particular ya en el CIMEFOR, la instrucción, ¿qué vínculo tiene con el agua? Ahí estábamos viendo imágenes que hay natación, hay experiencia en embarcaciones también, porque esa puede ser una parte atractiva también, me imagino, para quienes les gusta ese tipo de actividades. Por supuesto, la instrucción está distribuida en actividades teóricas y también prácticas, donde desarrollamos, por ejemplo, la habilidad de natación utilitaria para todos los CIMEFORistas. También tenemos entrenamientos en embarcaciones menores, visitas a los buques de guerra, navegaciones en el Cañonero Paraguay, por ejemplo, que es nuestro buque escuela, para que la gente que pasa por esta experiencia salga con un conocimiento general de lo que es la Armada y las Fuerzas Armadas en general, porque no se puede querer algo que no se conoce. Claro, totalmente. Gabriela, ¿cómo era ese día a día este año? Si podés comentarnos un poco, no sé, ¿cómo iniciaba una jornada? ¿En qué momentos o qué días tenían las clases prácticas, las clases teóricas?
Realmente el primer día parecía que no iba a terminar, porque uno viene de una vida civil en donde mucho también se rige por la tecnología, horarios y demás. Y entonces el primer día como que se perdió a veces la noción del tiempo. Claro. Entonces todos los días era una nueva aventura. Habían distintos tipos de instrucciones. Nos levantábamos bien temprano, también nos acostábamos temprano. Yo tuve la oportunidad de poder pernoctar las 6 semanas. Lo cual fue también tener la experiencia completa. Las clases eran prácticas y teóricas. Iniciábamos en la mañana, temprano en la mañana, después el desayuno. Teníamos las clases prácticas de, por ejemplo, orden cerrado. Después teníamos un receso en media mañana. Continuábamos y después teníamos lo que es el almuerzo, un periodo de descanso conocido también como casino. Y posteriormente las clases teóricas, en donde se desarrollaba hasta primeros auxilios, clases de liderazgo, defensa nacional. Tuvimos también experiencia de montaje de lo que sería el fusil M16. Y la verdad que fue algo bastante completo. Y como comento, los días parecían largos porque al principio no teníamos esa noción del tiempo, pero después ya íbamos como captando lo que es la rutina. Claro. Una rutina bastante marcada que te diría que muchas de nosotras después extrañamos al volver a nuestra vida civil. O incluso ya pueden adaptar, ¿verdad?, así su mismo. Día a día. Entonces ¿verdad? ya era levantarnos todas siempre temprano, que lo mismo también después exige un buen descanso. Claro. Y todas estábamos ya extrañando una vez que terminando, o sea, eso siempre comentábamos. Claro. Diego, ¿y qué recordás o cuál es la mejor experiencia que tenés de estas clases, de estos días, de estas semanas? Y la mejor experiencia así, en lo personal, fue cuando visitamos el Cañonero. Esa fue para mí la mejor experiencia. Y cuando hicimos el tiro. ¿Tienen clases de tiro? ¿Tuvieron clases de tiro? ¿Eso se vuelve a repetir? Sí. ¿Y clases, por ejemplo, de leyes, algún conocimiento? Decías defensa nacional. ¿En ese ámbito también les enseñan algunos apartados específicamente legales? Sí. ¿Sí? Tuvimos instrucción sobre lo que es la legalidad militar, justicia militar. Justicia militar. Tuvimos instrucción y también por consiguiente tuvimos exámenes, o sea, se nos aplicó así pruebas para ver qué tal estábamos con nuestros conocimientos. Cada semana había un examen. Había exámenes. ¿Y hay planes, por ejemplo, en tu caso, Diego, en tu caso, Gabriela, de continuar? Porque muchas veces esto puede ser también la punta de lanza para uno que diga, bueno, efectivamente me gustó y quiero iniciar una carrera militar. Yo por cuestiones de edad ya no estoy más en el rango para entrar en lo que es la academia militar, entonces mi objetivo es servir en la Reserva Naval Activa, que de hecho nosotros este año ya nos unimos con nuestro señor padre de Guardia Marina de Reserva, en donde aprendimos también muchas cosas, reforzamos nuestros conocimientos, pudimos aplicar también el liderazgo ya más apropiados a nuestro rango. ¿Eso ya en otras fechas? Eso ya posterior. La Reserva Militar Activa, la Reserva Naval se reúne los sábados. Ok. Estamos en un predio que sería la DBM, la Dirección de Bienestar Social de la Armada, en donde todos los sábados tenemos las instrucciones por parte de guardias marinas de reserva, que son hombres instruidos que sirvieron en el CIMEFOR naval de distintos años, distintas remesas. Claro. ¿Y en tu caso, Diego? Y tendría que ver, porque yo estoy dentro del rango de, como dice también mi hermana, yo también sirvo con ella. Sí. Y no me gustaría dejar realmente el reserva. Espectacular. ¿Y los requisitos para ingresar, cuáles son? ¿Y los límites de edad o otros tipos de requisitos, cuáles son? Bueno, para inscribirse, digamos. Básicamente es ser voluntario, paraguayo, tener 17 años de edad como mínimo con un permiso de los padres por el tema de ser menor de edad, o 18 años sin límite de edad. Sin límite. Sin límite de edad. Presentar los documentos básicos, como decirte, fotocopia de cédula de identidad, certificado de antecedentes policiales, ser declarado apto por la Dirección del Servicio General de Reclutamiento y Movilización. Es una inspección médica, digamos. Sí, apto para el servicio, ¿verdad? Y algunos exámenes así médicos y clínicos, como les expliqué, para tener, por ejemplo, el grupo sanguíneo de la persona. Pero eso ya perdón, comandante, ¿eso ya tiene que presentar absolutamente todo o se hace allí dentro del...? Nosotros solicitamos que ya vengan munidos con esos documentos y con los estudios y análisis
que estamos solicitando. Tenemos una página web, hay un tríptico que le pasamos a la producción, también un flyer donde tiene un código QR donde la gente puede acceder y direcciona directamente a la página donde van a encontrar los formularios, los requisitos y otras preguntas de repente que puedan ser evacuadas por ese medio, ¿verdad? ¿Ningún documento estudiantil, algo relacionado al ámbito educativo no se solicita? Solíamos solicitar la constancia de que estaban desarrollándose como estudiantes o que habían culminado sus estudios. También se solía solicitar. Hoy en día, por el tema de la apertura de que es sin límite de edad, estamos un poquito dejando de lado esa parte. Estamos más interesados en captar, como te digo, la mayor cantidad de gente posible hasta completar nuestras vacancias. Por el tema de que existió, por ejemplo, una necesidad dentro de la población femenina había sido de presentarse a los cuarteles y también vivir esta experiencia, ¿verdad? Claro, totalmente. ¿Cuál es la persona con mayor edad que han recibido en la... Tenemos el caso de un varón de más de 50 años y una dama de más de 60 años. Mira, Eso los recordamos. Sí. En los últimos tiempos. En el periodo anterior. En el periodo anterior. Sí, este es el periodo que donde ellos estudiaron. Teníamos nuestra camarada, la señora Maldonado, que es una profesora, o sea, es docente. Y ella siempre se sumaba con mucho entusiasmo. Nosotros muchas veces queríamos protegerle, ¿verdad? Estar detrás de ella, ayudarle para cualquier cosa, pero ella con mucha valentía siempre se sumaba a todas las instrucciones. Qué bueno, qué bueno. Ahí estamos compartiendo también parte de los detalles que decía comandante entonces. Dice, Cimefor Naval, entrena como un marino, podemos poner incluso eso también para que la gente de por ahí... El código también, sí, ¿verdad? le saque una fotito ahí al código QR y pueda acceder más fácilmente a estos detalles. Hasta el 24 de noviembre, entonces, abiertas las inscripciones en este periodo. Y pensamos que para esa fecha ya va a estar cubiertas las vacancias realmente, ¿verdad? Bueno. Total. Ese es el límite real que existe, es una fecha referencial nada más. Bueno, ahí está entonces a tener en cuenta eso, que se tienen que presentar también todos los papeles, análisis previos hechos, para resguardar por sobre todo también, Diego, la salud de la persona que va a ir, ¿verdad? Y gracias por venir, muy amables los tres. Gracias. Reiteramos la invitación para todos para presentarse y vivir estas experiencias. Y como es el eslogan de este año, Yaha Cimefor. Gracias. Bueno, gracias, comandante. Gracias a ambos también. Éxitos. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos enseguida. 19:40, vemos casi el atardecer recién ahora, Fer, ¿eh? Sí, realmente y bastante lindo, don. Bastante lindo, sí, al hermoso. menos desde afuera o desde lejos, mejor dicho. Sí, señor. Tenemos que hablar de la disputa por la Intendencia de Asunción. Ayer hablábamos de la oposición, hoy de la disidencia colorada. Asimismo, disidencia colorada que está buscando también herramientas para elegir a un solo candidato, podríamos decir. Sí. De consenso, pero a través de encuestas. Exactamente. De hecho, que hoy lo escuchaba a Daniel Centurión decir que ellos ya están llegando prácticamente a un acuerdo de hacer una encuesta en la disidencia colorada. Asimismo, donde hay por lo menos 4 seguros. Sí. Si no 5. Si no 5. Porque Arnaldo Samaniego no participó de la reunión, pero también sería un candidato. Pero ¿será que va a ser candidato después de ya haber sido intendente, haber perdido las elecciones en las cuales estuvo? Y la verdad que su ausencia en la reunión llamó la atención, pero estuvo Juan Villalba, sí, exdirector de Tránsito. Sí, polémico. Estuvo también Nicolás Zárate, exministro de Agricultura. De Educación. De Educación, perdón. Sí, Nicolás Zárate. Estuvo Hugo Ramírez, exdiputado. Y estuvo también Juan... sí, y Daniel Centurión mismo. El diputado que estábamos hablando. Sí, señor. Así ellos que harían una encuesta. Ellos harían una encuesta para ver cuál de los 4 o 5 candidatos está mejor posicionado. Estaba escuchando que decían van a hacer o plantean hacer encuestas utilizando, o mejor dicho, utilizando un universo netamente a los colorados, pero también, en este caso, con la ciudadanía en general. Varias herramientas parece que pretenden usar, o varias mediciones mejor, y de ahí saldría un candidato que enfrentaría al candidato del oficialismo. Sí, que de momento el nombre que suena con más fuerza es el del presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez. Es un nombre que apareció ahora. Había otros nombres... Sí. Pero no se confirmaron. Nada concreto. El titular de la ESAP
era uno de ellos. Se habló del interventor también Pereira en un momento dado. Y se habló de Bello. Luis Bello, también el actual intendente. Pero no va a haber, ¿cómo es que le llaman cuando se unen los dos movimientos? Concordia. No va a haber concordia. Y todo apunta a que no, que irían directamente a unas elecciones internas netamente, pero eso sí, reiteramos, en la disidencia colorada apelarían a una encuesta para ver quién o cuál de los candidatos es el mejor posicionado. Ayer se acordó algunas líneas, una de ellas es la de inscribir un movimiento local, un movimiento incluyente, participativo, aperturista, donde todos los sectores se sientan identificados. El segundo acuerdo fue presentar una sola lista para la Junta Municipal de Asunción. De la disidencia. Y el otro acuerdo, el mecanismo, y el mecanismo natural es el de la encuesta fiscalizada. No, yo lo respeto mucho a Camilo Pérez, respeto a cualquiera de los candidatos que finalmente el oficialismo decida, pues yo escuchaba o me comentaban, realmente no escuché, me comentaron de que el senador Beto Velar ya confirmó también la candidatura de Luis Bernal como candidato del oficialismo, ¿verdad? Él es una persona que está dentro del comando del movimiento Honor Colorado, entonces me merece todo el respeto, es una persona seria, responsable. Él ya lanzó ese nombre confirmando que era el candidato, ahora surge otro candidato que dice de que fue sondeado por el presidente de la República. Bueno, veremos qué sucede en las próximas semanas, pero yo creo que van a ser semanas de definiciones porque los plazos electorales ya lo mandan así. En la primera semana de febrero ya tenemos que estar inscribiendo candidaturas, no solamente para intendentes, sino para concejales. Y ustedes saben que armar la lista de la Junta Municipal también va a ser otro escenario donde van a haber fricciones. En este momento se están evaluando, cada sector político está evaluando las alternativas con respecto a las candidaturas para aquellas que sean las que verdaderamente representen por un lado la visión del equipo político y por otro lado también que responda a lo que la ciudadanía está buscando. Y es una persona que viene, en primer lugar, viene limpia, sin ningún trazo de ningún proceso de corrupción que pese sobre él. Viene con una gestión que es sistemáticamente exitosa en el ámbito del deporte. Recordemos que su trayectoria como presidente del Comité Olímpico del Paraguay forma parte del Comité Olímpico, del Comité de Organización de los Juegos de las Olimpiadas, con todo lo que eso representa. Hace poco el Paraguay, por gestión suya, le gana la localidad de unos importantes Juegos Americanos, nada más y nada menos que a Brasil con Río de Janeiro. Entonces, Raúl, ¿cuál es tu concepto de Camilo Pérez? Es un concepto alto. Hablamos de otro tema ahora, tiene que ver con un proyecto de ley que lo hablamos acá de puntos de vista en algún momento con el senador Eber Villalba, que pretende controlar los precios de ciertos cortes de carne. Un proyecto de ley que apunta a que los consumidores puedan acceder a estos productos. Ante el alza del precio de la carne y la protección cartista al gremio frigorífico, el senador Eber Villalba presentó un proyecto de ley que plantea controlar los precios de estos cortes, la costilla, el puchero y la carnaza de primera, fijando como máximo el 10% de las utilidades en toda la cadena de producción. Bueno, yo tengo un proyecto presentado que establece límites a la utilidad que se tiene que agregar al costo de la carne, ¿verdad? Para ciertos cortes, ¿verdad? Importante diferenciar que no es fijación de precio como algunos quieren dar a entender, sino en este caso le pone límites sobre los costos, un 10% sobre los costos del producto en ciertos cortes especiales o comunes, como sea la costilla, la carnaza y el puchero, ¿verdad? No puede ser que un país que presume de tener la mayor producción de carnes, la mejor carne, los compatriotas no puedan tener un pedazo de carne, un pedazo de asado en su Navidad. Por eso es que insistimos que se vuelva a debatir sobre este tema. Lo que se pretende con este proyecto de ley es establecer con claridad a través de las instituciones y los mecanismos de control
de que no se le agregue un porcentaje de utilidad muy alto en ciertos cortes, ¿verdad? Porque basta con ver las ofertas que se suelen hacer en algunos comercios, ¿verdad? Si de repente dicen costilla 23.000, oferta, aproveche, es la propaganda que se aparece en los supermercados, en las góndolas, pero después, pasado ese periodo de oferta, te venden a 59.000, a 54.000, a 60.000 inclusive. ¿Qué te dice eso? De que aún ganando a 23.000 te pueden ofertar cuando ellos necesitan un producto gas. Que ya empezó con funciones. Dani Pereira Mujica. Muy feliz, muy contento por ¿Usted? que se haya restituido la paz, la democracia en Ciudad del Este. Fueron, después de 2 años de pandemia, estos últimos 6 meses momentos muy difíciles, de incertidumbre, de atropello del poder hegemónico de Asunción. Pero nosotros sabíamos a un principio que el proceso de intervención y destitución no terminaba ahí, sino que el día del juicio final, así como siempre lo expresé, era el día 9 de noviembre. Y ahí está el resultado. El pueblo dio su veredicto, el gran juez, el soberano pueblo. Y a más de esa gran victoria que genera felicidad, un gran compromiso de equipo con 12 sectores partidarios, 12 partidos políticos, muchísima gente de la ANR. También esto genera un gran compromiso